Bueno, ahora la papeleta la tengo yo, porque ahora qué hago yo después de estos dos aquí a la limón. Pero bueno, intentaremos hacer algo. Bueno, yo, como decía José y Borja antes, yo hablando del prurito también, qué raro, ¿no? O sea, ellos hablan de la anemia, yo del prurito, pues al final todos tenemos aquí, vengo a hablar de mi libro. Bueno, pues le intenta dar una vuelta al tema, ¿no? Y entonces, prurito asociado a la enfermedad renal crónica, ¿y ahora qué, no? Bueno, pues yo me he hecho preguntas en esta charla, ¿no? Y la primera, pues, es lógicamente pensar si realmente el prurito asociado a la enfermedad renal crónica existe. Bueno, pues para intentar saber esto se hicieron dos iniciativas. La primera era una iniciativa de la SEN, que fue la Semana del Prurito, y otra iniciativa de Alcer, en la que se intentó ver el impacto del prurito asociado a la enfermedad renal crónica en la calidad de vida de pacientes en hemodiálisis, porque, claro, estas preguntas no estaban respondidas. Entonces, en la primera iniciativa, la de la Semana del Prurito, pues fijaros, curiosamente parece que sí que existe. O sea, prácticamente un 46% de los pacientes decían que sí que tenían picor asociado a la enfermedad renal crónica, que es un 46%, es un porcentaje bastante importante. Y aparte, esto se mantenía en todas las técnicas y en todos los aspectos de la enfermedad renal, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, como en la enfermedad renal crónica avanzada. Pero no solo eso, sino que en el estudio de Alcer, pues fijaros, pues prácticamente la mitad de los pacientes de hemodiálisis pues manifestaban tener prurito asociado a la enfermedad renal crónica, y además el 40% lo describían de carácter moderado a grave. Y el 30% describían que lo tenían de todo el día, de forma continuada, y un 29% pues lo tenían por la noche. O sea que, bueno, pues parece que sí que existe el prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Y es que realmente, pues el prurito empieza con pacientes, bueno, pues cuando digamos la función renal, ¿no? En el estadio 3A, el 20% de los pacientes empiezan a tener prurito, cuando la función renal es menos del 50% de lo normal. Esto va aumentando hasta que llegamos a la diálisis y, curiosamente, en la diálisis ocurre en la mitad de los pacientes y, curiosamente, con el trasplante esto desaparece. Entonces, no se sabe si hay un factor de urea, un factor de fósforo, que quizás esto pueda causar prurito, pero lo que parece que hace es que quizá contribuya a esto, ¿no? Entonces, hay un montón de factores etiopatogénicos que están implicados en el prurito asociado a la enfermedad renal crónica, como son las alteraciones dermatológicas, serosis, atrofia cutánea, microangiopatía. Hay una desregulación del sistema inmune bastante claro, con una inflamación sistémica, aumentan las citoquinas proinflamatorias, hay desregulación linfocitaria, hay microinflamación a nivel de la piel y, sobre todo, lo que hay son alteraciones neuropáticas, ¿no? Hay una desregulación del sistema opioide con una sobreexpresión del receptor Mu y una inhibición del receptor kappa, que eso es importante a nivel del tratamiento. Luego hay alteraciones de las vías sensitivas nociceptivas, neuropatía somática y acúmulo de toxinas y otras sustancias que, desde luego, pueden contribuir a este prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Bueno, entonces, tenemos claro que el prurito existe. Entonces, ¿el prurito supone un problema para nuestros pacientes? Bueno, pues fijaros, en estas mismas encuestas que os he comentado antes, también se preguntó esto, si esto suponía un problema para los pacientes. Y pues sí, parece que supone un problema para los pacientes, porque un 37% de los pacientes sí que referían que tenían cambios de humor debido al prurito. Y fijaros, un 16% contaban pues, que estaban más inquietos, ¿no? en esto. Y además, los pacientes también mostraban menor estado de salud respecto a los que no lo tenían. Y además esto empeoraba claramente a medida que se incrementaba la intensidad de ese picor. Entonces, pues al final lo que tenemos es que el prurito asociado a la enfermedad renal crónica pues es un martillo, ¿no? Un martillo pilón que está golpeando a la calidad de vida de nuestros pacientes, pues reduciendo esa calidad de vida, provocando mala calidad del sueño, provocando depresión, incrementando el coste del tratamiento de nuestros pacientes, porque tenemos coste por hospitalizaciones, coste por tratamientos adicionales que se incrementan y, evidentemente, provocando un mayor riesgo de mortalidad. Fijaros, respecto a la calidad de vida, pues
en España, pues los pacientes con prurito asociado a la enfermedad renal crónica grave valoran su estado de salud con 21 puntos, que se dice pronto, pero 21 puntos menos que los pacientes sin prurito asociado a la enfermedad renal crónica. En cuanto a la calidad del sueño, pues un 39% de los pacientes describen que tienen dificultades para dormir y un 38% se despiertan durante la noche, a veces o casi siempre a causa del picor. Y fijaros, en cuanto a la depresión, pues los pacientes que tienen prurito asociado a la enfermedad renal crónica moderado o grave, pues tienen entre 5 y 6 veces más probabilidades de ser diagnosticados de depresión. Pero es que un 44% de los pacientes en España afirman sentir irritabilidad con el prurito y un 32% frustración, 21% angustia, o sea que a los pacientes realmente esto les provoca alteraciones de la calidad de vida. Además, los pacientes tienen mayor necesidad de tratamientos adicionales. Fijaros, un 23% de los pacientes con prurito asociado a la enfermedad renal crónica en hemodiálisis toma algún tratamiento para dormir alguna vez por semana. Y un 25% de los pacientes en hemodiálisis ha tomado algún tratamiento para mejorar su estado de ánimo en los últimos 3 meses. O sea, que es que estamos hablando de porcentajes bastante importantes de necesidad de tratamientos adicionales. Si lo hacemos por tratamiento, fijaros, antihistamínicos, el incremento del tratamiento es 2,1, antidepresivos 1,5, benzodiazepinas 1,5, si hablamos de cualquier pastilla para dormir 1,4 y ya si hablamos de factores relacionados con las enfermedades de la piel como antibióticos 1,4. O sea, fijaros que hay mayor necesidad de tratamientos adicionales. Pero todo esto además lo que hace es impactar en la tasa de mortalidad del paciente. O sea, tenemos que el paciente tiene un 17% mayor riesgo de mortalidad y esta tasa de mortalidad que está aumentada en estos pacientes, pues en gran medida viene debido a las alteraciones del estado del sueño. Y no solo esto, sino que además hay un incremento, un factor muy importante de los costes sanitarios, porque hay un incremento del 20% de la tasa de hospitalizaciones en estos pacientes. Son en pacientes que tienen prurito grave respecto a los pacientes que no tenían este prurito grave. Y este incremento de las tasas de hospitalizaciones, fijaros que viene fundamentalmente a base de las complicaciones a nivel cardiovascular, de infección o aquellas que están relacionadas con la piel. Vale, o sea que tenemos claro que el paciente tiene prurito, que esto es un problema para los pacientes y ahora, pues, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues esa misma pregunta nos hicimos en el grupo asesor del prurito y vimos que no había nada que nos dijera qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, pues nos pusimos un poco a la tarea y dijimos que había que hacer un documento de información y consenso pues, para el manejo de diagnóstico terapéutico del prurito y además que había que hacerlo junto con los dermatólogos que al final son los que más saben de este tema y fueron los que nos ayudaron y con lo que hicimos conjuntamente el documento. En este documento, lo primero que hay que descartar es que el paciente tenga otra enfermedad que sea la que dé lugar a ese prurito. Y fijaros, pues hay enfermedades hematológicas, hepáticas, neurológicas que pueden provocar ese prurito y si el paciente tiene esas enfermedades habría que derivarlas a estas especialidades. Si el paciente no tiene ninguna de estas enfermedades, ya podemos considerar el diagnóstico de prurito asociado a la enfermedad renal crónica y ya nos pondríamos a la labor de qué hacer con él. Entonces, tenemos que el paciente tiene un prurito asociado a la enfermedad renal crónica, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es qué cantidad de prurito tiene el paciente, ¿no? O sea, tenemos que decir que nos diga cuánto le pica. Para eso utilizamos las medidas basadas en los PROS, como han contado José y Borja antes, que son los reportes del paciente. Tenemos una escala numérica que nos mide de 0 a 10, en los que nos dice que el paciente se puntúa cuál ha sido el picor más intenso que ha tenido en las últimas 24 horas y tenemos una escala de calidad de vida en la que tenemos tres partes, un paciente con un prurito leve, un paciente con un prurito moderado, un paciente con un prurito grave, en función de lo que le afecta a ese picor a la calidad de la vida del paciente. Entonces, el paciente nos responde esto y en función de lo que nos responda, al paciente lo englobamos en prurito asociado a la enfermedad renal crónica leve o bien prurito asociado a la enfermedad renal crónica moderada o grave. Esto es importante porque el tratamiento no es lo mismo. Si el paciente tiene un prurito asociado a la enfermedad renal crónica leve, lo que vamos a emplear son unas medidas generales en las que vamos a asegurar una eficacia óptima de la diálisis y un control del PTH y del calcio y del fósforo. Y si, evidentemente, y esto es una de las medidas que hay que hacer siempre, la hidratación de la piel y de la función de la barrera con emolientes, productos hidratantes y aceites de baño, y si digamos esto es para el tratamiento del prurito leve, y si el paciente tiene un prurito moderado o grave, ya nos tenemos que poner a tratar con fármacos. El tratamiento de elección para estos pacientes siempre va a ser, y ahora mismo es el único que tiene indicación en ficha técnica, para esto es sabía yo que esto iba a pasar, difelicefalina, 0,5 microgramos kilo postdiálisis, ¿de acuerdo?
Cuando tengamos el tratamiento, el nombre comercial será mucho más fácil, pero a día de hoy no es sencillo. A día de hoy, como os digo, es el único que tiene la ficha técnica indicación de prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Hay otras opciones que son las que estamos utilizando todos, que están fuera de ficha técnica, que son la gabapentina, que se puede utilizar vía oral 100 miligramos cada 48 horas, es lo que recomendamos, que se puede escalar según tolerancia hasta 300 miligramos cada 48 horas. O bien pregabalina 25 miligramos post-hemodiálisis, que se puede escalar hasta 75. La mirtazapina, vía oral 25 miligramos al día, o Montelukast 10 miligramos al día. Evidentemente, si el paciente no responde a todo esto, se puede plantear la terapia concomitante con rayos ultravioleta de tipo B. Esto solo se utiliza para pruritos que son refractarios y ya está. Esto lo tenéis todos en el documento de consenso que está publicado en nefrología. Vale, entonces, hemos dicho que la difelicefalina es el tratamiento como que parece que es el que tiene, el único que tiene en ficha técnica, ¿no? El prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿es un tratamiento eficaz y seguro? Bueno, pues fijaros, primero, ¿qué es? Bueno, pues es un agonista selectivo de los receptoides opioides de tipo kappa. Actúa a nivel periférico. La dosis habitual, como hemos dicho, es de 0,5 microgramos kilo, que se administra al final de la sesión de la diálisis. Y en pacientes sanos, pues la eliminación es predominantemente renal. En pacientes en hemodiálisis, pues al final de la diálisis se reduce un 73 o un 80%. Bueno, pues fijaros, si es eficaz en ensayos, vemos, estos son los ensayos clásicos del fármaco, que son el CALM-1 y el CALM-2, que lo que se mira es la mejoría en 3 puntos, o 3 puntos o más, de la escala numérica de prurito a la semana 12. Y vemos que, evidentemente, mejora mucho el tratamiento respecto al placebo. Pero no solo mejora en la semana 12, como veis en la gráfica a la derecha, sino que, además, la mejoría se produce ya desde la primera semana. O sea, que es un fármaco que es eficaz y, además, es eficaz desde la primera semana. Estos son los ensayos, como os digo, clásicos, y este es un ensayo, fijaros, que ha salido este año de un grupo japonés, vamos, que además lo van a comentar luego en los artículos más importantes de nefrología de este año, que ha sido elegido. En el que, bueno, pues lo que se hace es que se hace otro ensayo con diferentes dosis de difelicefalina, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues lo que se ve es que, evidentemente, como veis en la gráfica de la izquierda, con una dosis de 0,5 microgramos kilo, pues ya mejoran los pacientes a partir de la primera semana. Y el gráfico de la derecha, pues nos dice más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que es un fármaco que claramente es eficaz en los ensayos, pero no solo es eficaz en los ensayos. Vale, perdón. Es que ha salido aquí una imagen en la pantalla de debajo. Es que no se ve la... Perdonad, pero es que sale lo de que se va a apagar la pantalla. Ya sé que aburro, pero... Gracias. Bueno, no solo es eficaz en los ensayos a nivel de eficacia, sino que también es eficaz a nivel de calidad de vida. Fijaros, esta es la mejoría en la calidad del sueño del paciente. Veis en la gráfica de la derecha en la que los pacientes se relaciona claramente con la mejoría en la escala numérica, que también en la calidad del sueño de los pacientes, cuando hablamos de mejora de 3 puntos en la calidad del sueño, prácticamente un 66% de los pacientes la presentan, pero hasta un 20%, un 19-20% resuelven completamente eso, ¿no? O sea, que evidentemente mejora la calidad de vida de los pacientes. Y en cuanto a seguridad, pues los efectos secundarios que tuvo el fármaco fueron muy similares a los del placebo y casi siempre los efectos secundarios pues son los descritos aquí: diarrea, mareos y dolor de cabeza. Es en lo que se reporta en casi todos los ensayos. ¿De acuerdo? Pero fijaros, no solo es eficaz, parece, a nivel de ensayos clínicos, sino que este es un artículo recién, este sí que está calentito, ha salido hace nada, y es un estudio ya en pacientes reales, ¿vale? 15 pacientes tratados con este fármaco, en la que se ve ahí pues que los pacientes, de 15 pacientes, 14 responden claramente y mejoran tanto su cantidad de picor como su calidad de vida asociada a ese picor. Fijaros, mejoran, excepto el paciente 14, que veis que no tiene una respuesta, que no hay diferencias. Estos son los cambios en la escala de cantidad y abajo la de calidad de vida.
Pues salvo el paciente 14, el resto de los pacientes mejoran. Y además mejoran con prácticamente nulos efectos secundarios, o sea, solo cuentan diarrea, dolor de cabeza, y es verdad que hay 2 pacientes que fallecen, pero evidentemente no fallecen con casos relacionados con el fármaco, sino que uno fallece de un cáncer de pulmón y otro fallece de una sepsis. ¿De acuerdo? Vale, recientemente, pues un poco en la línea de todo esto sí que también es de ahora, de mayo del 2023, pues el fármaco se ha incluido como tratamiento en las guías NICE, ¿vale?, para el tratamiento de prurito asociado a la enfermedad renal crónica. O sea que digamos que este fármaco ha venido para quedarse claramente y para que sea una herramienta más para el uso en nuestros pacientes. Vale, entonces, hemos presentado un fármaco que, bueno, pues parece que tenemos un problema, parece que esto afecta a la calidad de vida, tenemos un fármaco que parece que nos lo soluciona, que antes no lo teníamos, evidentemente, porque no estaba tratado. Entonces, aún así, yo veo unas potenciales barreras de uso en este fármaco. Y vamos un poco, digamos, esta es la parte así más de discusión que podríamos tener de esta charla, ¿no? Pues fijaros, que se nos pretenda decir que usemos otros fármacos sin indicación, ¿no? Un poco esto va a ser la farmacia, ¿no? Todo esto va a tener que pasar por un tamiz, como os intento expresar ahí, que va a ser la farmacia, que probablemente no sea un nombre tan agradable como el que yo os he puesto en esa gráfica, ¿no? Todos sabemos la experiencia con las farmacias de los hospitales no suelen ser tan agradables como ese señor de ahí. Más bien lo que nos suele provocar es lo de la izquierda, ¿no? Esos dolores de cabeza respecto a esto. Entonces, pues nos puede decir la farmacia perfectamente pues que tenemos que usar, bueno, pues si usted ya tiene algo para tratar el picor de los pacientes, como pueden ser los gabapentinoides o como pueden ser otros fármacos, ¿por qué no usa eso? Bueno, pues probablemente porque no estemos tratando bien al paciente con eso, ¿no? Otra dificultad que yo veo es el infradiagnóstico. Bueno, pues no sé yo si se está diagnosticando todo el prurito, porque para diagnosticar el prurito hay que preguntarle activamente al paciente, como os he dicho, ¿vale? Y otra cosa que podemos ver ahí es la dificultad de acceso para los centros externos. Y en esto sí que me quiero parar un poco. Fijaros, estos son los modelos de financiación y de compra de fármacos en España, ¿vale? Evidentemente, el sistema de diálisis en España es de financiación pública. Entonces, ¿quién hace diálisis en España? Pues lo hacen los hospitales públicos y los hospitales concertados, ¿no? Los centros concertados de diálisis. Los hospitales públicos, el fármaco lo compra el hospital y no hay ningún problema, pero en los centros concertados hay 3 modelos de compra a nivel nacional. O que el fármaco lo compre en el hospital, que esto se da en todas las comunidades autónomas, excepto en Cataluña y en Madrid. En Cataluña, digamos, pues se paga un dinero, una tarifa fija por la diálisis y ahí está incluida todo, absolutamente todo lo relacionado con la diálisis. Y en Madrid, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los fármacos que están relacionados con la diálisis se pagan al 50% entre el hospital y los centros de diálisis concertados. ¿De acuerdo? Claro, en Madrid, en 2020, había 1.501 pacientes en centros de diálisis concertados. Y según el REMER, hay 2.990 pacientes en hemodiálisis en la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mitad de los pacientes en hemodiálisis de la comunidad se dializan en centros de diálisis. Esta diapositiva la hizo Pilar para la SOMANE, le agradezco que me la prestara, pero me parece importante reflejar eso, que hay un 50% de nuestros pacientes que se dializan en centros concertados. Entonces, yo soy este mono y me pregunto estas 3 cosas. Pues eso, si en mi unidad prácticamente no tengo casos de prurito asociado a la enfermedad renal crónica, estoy realizando las preguntas correctas. Al paciente le estoy preguntando realmente si tiene picor. Porque yo siempre me he preguntado una cosa. Nosotros, y es una cosa que yo defiendo bastante, o sea, el paciente en ERCA, hacemos una búsqueda activa de todas estas cosas, el paciente lo tenemos en ERCA y le preguntamos si le pica, si duerme bien, si tal. Pero muchas veces el paciente pasa a diálisis y, bueno, pues estas cosas muchas veces se diluyen, ¿no? Estas cosas no las preguntamos. Le preguntamos, pues eso, si está cansado para ver si tiene anemia o para tal, pero estas preguntas muchas veces no las hacemos. Yo creo que esto hay que preguntarlo. Entonces, si en mi unidad prácticamente no tengo casos, pues estoy realizando las preguntas correctas, pues yo creo que es para reflexionar. Si la Administración pone barreras para dispensar este fármaco en base a que ya existen tratamientos para este problema, ¿realmente son iguales de eficaces? Bueno, pues parece que no, ¿no? Parece que, según lo que he puesto aquí, los fármacos no son iguales de eficaces. Si con lo que estamos utilizando hasta ahora, hasta un 50% de los pacientes reportan que siguen con picor, parece que los fármacos que había hasta este momento no eran igual de eficaces.
Con lo cual, es un argumento que nosotros podemos tener para cuando de la farmacia, que probablemente lo hagan, nos digan que por qué no tratamos a los pacientes con los fármacos que ya tenemos a día de hoy, ¿no? Y la tercera pregunta, si un paciente se dializa en un centro de diálisis, ¿realmente va a tener el mismo acceso al fármaco que desde el hospital? Bueno, pues depende cómo se planteen las cosas, porque evidentemente, si un centro de diálisis al que se le paga una cantidad X por un tratamiento va a tener que pagar la mitad de un fármaco, pues probablemente ese paciente no tenga el mismo acceso a ese fármaco que un paciente que se dializa en el hospital. Entonces, pues lo mismo, hay ciertos fármacos que habría que, por ejemplo, nutrición parenteral, por ejemplo, estas cosas, que lo mismo, digo, es una reflexión que estoy totalmente abierto a la discusión, que podríamos, evidentemente, quitar de estos tratamientos, que de hecho a día de hoy estos no están. Y ya para concluir, y para que podamos ir bien a las charlas siguientes, bueno, pues evidentemente, como hemos visto, pues el prurito asociado a la enfermedad renal crónica es un problema real de nuestras unidades. Hasta un 50% de pacientes con terapia renal sustitutiva lo padecen, con una elevada proporción de carácter moderado grave, fijaros, hasta un 27%. El prurito asociado a la enfermedad crónica afecta a la salud mental, las actividades diarias, la función cognitiva, salud sexual y calidad de sueño en los pacientes que lo padecen. Se produce un gran deterioro de la calidad de vida que puede impactar en los recursos, aumentando la carga clínica, social y económica. Se debe hacer una búsqueda activa de este problema basándose en los PRON. Evidentemente, la etiopatogenia es compleja y multifactorial. Hay muchos tratamientos. A día de hoy, como os digo, la difenycefalina es el único tratamiento con indicación específica, eficaz y seguro, y que además puede ahorrar en otros fármacos relacionados, cosa también importante. Y evidentemente, y yo lo siento, pero es así, se debe promover el acceso a todos los pacientes sin restricciones en base a su lugar de tratamiento. Y ya está. Muchas gracias. Y ya me podéis dar todo lo que queráis. Sí. Para ser, igual que hacemos una calidad del calcio, del fósforo, de la hipertensión, de la anemia, quizá un parámetro de calidad será qué porcentaje de los pacientes tienen prurito y en qué grado. Sí, escalas normalizadas. Yo vamos, o sea, ahora casi hay una tendencia bastante clara a los PREOs, en todo, vamos, no solo en pruritos, sino en múltiples ámbitos. Y yo creo que eso, evidentemente, hay que preguntarle al paciente, hay que preguntarle activamente. De hecho, tan es así que incluso se está llegando a plantear que el paciente, estamos ya probablemente esto ya sea un poco hablar en futuro, pero sí que tenemos, parece, una nueva generación de pacientes que ya con los dispositivos electrónicos se hace mucho más, ¿no? Y ya se está incluso planteando que el paciente incluso pueda responder a estos PREOs en su casa y que estos datos pasen a la historia clínica de forma automatizada. O sea, que hay un proyecto sobre eso que se está planteando. O sea, que quiero decir que evidentemente esto es el futuro y evidentemente hay que preguntarle. Si al paciente tú no le preguntas, el paciente muchas veces no te va a responder. O sea, no te va a decir activamente, porque incluso puede pensar que eso es lo normal. Pero más que preguntas, pasar la escala. En la escala, es que, bueno, claro, hablo de preguntar, pasar la escala, sí. Gracias, Rafa, me ha parecido estupenda la presentación. Yo siempre tengo una duda cuando aparece un fármaco con una indicación y además con unos intereses detrás, porque es verdad que esto está dando visibilidad a un problema que no tenemos en cuenta y eso yo creo que es de las cosas más importantes que hay. Hay un consenso, etcétera. Lo que pasa es que yo me pongo a recordar estrategias que no tienen la indicación pero que se han utilizado
y que cuando analizas y miras ensayos clínicos, dices, si la tasa de respuesta que se comunica en ensayos clínicos, por ejemplo, como la sertralina, son muy similares a los que se han comunicado con la diligecalina, que nunca me aprenderé el nombre. Entonces, ¿tú crees que se va a poder hacer en alguna ocasión algún ensayo controlado que compare dos estrategias? Una que ha funcionado bien, aunque se tenga poco en cuenta y no tenga la indicación, con este fármaco que sí la tiene. Mira, es que esa misma pregunta, cuando estuvimos haciendo el documento este de consenso, lo estuvimos hablando con los dermatólogos, porque esa misma pregunta nos la hicimos, claro, tú ves mucho ensayo comparado a placebo, ¿no? Y tal, y ves incluso que el placebo funciona. Entonces, esa misma pregunta se la hicimos nosotros nos estuvimos haciendo y se la hicimos a los dermatólogos. Entonces, en dermatología hay varios ensayos que demuestran que los tratamientos placebo funcionan y se llegó a la conclusión de que en todas las cosas que se miden con escalas visuales, picor, dolor, tal, solo el mero hecho de que al paciente le preguntes y solo el mero hecho de que al paciente le hagas caso mejora la situación. O sea, eso está demostrado y está publicado en diferentes ensayos clínicos. Entonces, hacer un ensayo clínico es complicado. Yo creo que eso es complicado y evidentemente tiene que venir por base de la industria. Lo que sí que está claro, respecto a la pregunta que tú hacías, es que funcionan relativamente, porque si con los tratamientos que nosotros estamos aplicando hasta un 40% de los pacientes siguen reportando que tienen picor, lo de que funcionan es relativo y todos sabemos que a día de hoy funcionan, pero a expensas de un montón de efectos secundarios. Por ejemplo, los gabapentinoides, que yo creo que eso, porque evidentemente no lo he dicho, por favor, no usar antihistamínicos. La vía del prurito no va por vía histaminérgica, entonces antihistamínicos no usarlos. Entonces, ¿qué es lo que estamos usando todos? Que los antihistamínicos, el único efecto beneficioso que tienen es la sedación y ya está, y por eso mejoran y porque al paciente le haces caso. Pero los tratamientos que se están empleando a día de hoy, si tú quieres que hagan efecto, es a expensas de muchos efectos secundarios, como son la sedación, como son el mareo, de los gabapentinoides, pero fármacos de estos que hemos puesto que tengan pocos efectos secundarios, en el documento que os hemos puesto está un listado de los efectos secundarios descritos por cada fármaco, que yo creo que es muy interesante. El que menos efectos secundarios tiene es el Montelukast, pero que el Montelukast, la eficacia que tiene, desde luego, es mucho menor. O sea que... A mí me gustaría, haciendo referencia a lo que has comentado, que el paciente del centro de diálisis debe de recibir el mismo tratamiento que el paciente del hospital. A ver qué solución, o que a día de hoy, como bien has expuesto, en el centro de diálisis paga la mitad de la medicación hospitalaria, entendiendo como tal metabolismo seromineral y anemia. Entonces, ¿cómo crees que se puede enfocar esto de cara al futuro? Me gustaría, a ti o a expertos que hay en la sala, yo creo que ese es un problema que nos vamos a encontrar y además en breve, ¿no? Si se tiene que decidir a nivel, o sea, quién decide qué se pone a día de hoy, tal cual está escrito el acuerdo marco, bueno, el acuerdo marco futuro no lo sé, no lo contemplaría, pero si se tiene que tener en cuenta para el futuro acuerdo marco, si se va a asumir por el hospital o qué, porque como bien has dicho... O sea, evidentemente, quiero decir, si tú tienes que pagar por una diálisis 130 y pico euros y al paciente le tienes que poner nutrición para entrar en intradiálisis, imagínate que son 30 y pico euros y un fármaco de estos valga lo que valga, pues evidentemente cierras el garito. Entonces, la posibilidad es que este paciente cojas y lo pongas en el hospital. Pero entonces no tiene sentido, porque si tenemos externalizada cierta parte de la diálisis porque en los hospitales no caben, pues entonces pues yo creo que esto tendrá que venir pues por un acuerdo, o evidentemente que esto no entre o que se hable desde la sociedad o algo, pero yo creo que hay fármacos que evidentemente están como muy establecidos y que ahora mismo pues son asumibles, como son la EPO, como son los calcimiméticos, y otros que no, supongo. Lo he puesto un poco para provocar también, quiero decir que... ¿Ya está? Pues venga. Gracias.